Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí de nueva cuenta para alabar y para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si gustan, hermanos, con nuestro amigo, vamos a dar gracias a Dios por todo lo que el Señor, hermanos, ha hecho en nuestra vida, por su bendita misericordia, por su gracia derramada sobre cada uno de nosotros, por ese don que tiene el Señor de ser bueno, de amar tanto a su pueblo, que es maravilloso para cada uno de nosotros poder sentir el amor de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre eterno, Padre amado, Padre glorioso, maravilloso, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el trabajo, Señor, que has derramado sobre nosotros, Padre. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que hemos recibido de parte tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, en el cual no podríamos estar aquí en este momento. Gracias te damos, Padre, por tu infinita misericordia que has tenido, Señor, para bien, el darnos a nosotros, los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga, que en esta mañana, donde vamos a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estés con nosotros, Señor, que tu Santo y Precioso Espíritu nos guíe, que lo que vamos a hacer el día de hoy llegue a ti, Señor, con olor fragante. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que bendigas a nuestro hermano que va a dirigir la alabanza, nuestro hermano que trae tu palabra, úsalo, Señor, que sea de bendición y que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones para crecer cada día espiritualmente, Señor, y llegar a ser dignos de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos que van en el camino, tráenos bien para que todos juntos alabemos tu nombre, Señor. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, el Salmo número 66. Lo leemos todos juntos, dice encabezados, alabanza por el poderoso. Salmo 66. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad a Dios de su nombre, con la gloria y su alabanza. Decid a Dios, cuán poderosos somos todos. Por la grandeza y el poder se sujetarán aquí tus enemigos. Toda la tierra te adora y cantarán un tono. Venid y ved las obras de Dios. Temid en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en secos, por el río pasaron al pie. Ahí en él los encargados. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atraen sobre las naciones. Los rebeldes no serán amanecidos. Bendecid el pueblo se lo destruyó y hacer oír la voz de su alabanza. Él es el que preservó la vida de nuestra alma. No permitió que nuestros días se acabaran. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos enseñaste cómo se afina la plata. Nos metiste en pobreza, pusiste sobre nosotros lomos pesados, hiciste que nos sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua y con la casca de la extraer en la casca con la causa
ella por mi boca cuando estaba angustiada, por causa de animales encontrados contra un medio de tormento. Yo ofreceré sacrificio de bueyes y machos cabríos. Allí oí todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con amor y fue exaltado por él. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su vida. Y esto, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, lo hemos experimentado. El Señor nos ha librado, nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha bendecido grande y poderosamente, hermanos, y por esa razón vamos a cantarle con alegría, con gozo, porque acuérdense, estamos alabando a un Dios vivo, estamos alabando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Invito a nuestros hermanos a que pasen. Vamos a hacerlo, hermanos, con gozo y con alegría, porque Dios merece toda nuestra alabanza. Dios bendiga. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. En el Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Amén. Y pues gracias a Dios que estamos aquí hoy, alabando y bendiciendo su nombre, vamos a entonar unos cantos a nuestro Dios. Thank
darle gracias a Dios por lo que el Señor haya hecho en el transcurso de la semana con ustedes. ¿Alguna porción de la Escritura que guste leer de manera de gratitud? Si quiere compartirnos algún testimonio, algo que vivió y que sabe que viene de parte del Señor. Amén, hermano. Primeramente, quiero dar gracias por la vida de la salud de todos nosotros y dar gracias por la petición que le hicimos a mi sobrino que lo operaron en este día y se abrió todo bien. Muchas gracias a todos y gracias a Dios ya no más esperar su recuperación. Salió muy bien. Gracias. El Señor, hermanos, es poderoso, solamente hay que confiar en Él. Y Él va a orar. Gloria a Dios por Él. ¿Alguien más? Dale gracias a Dios por Él. También algo maravilloso. Cada mañana, hermanos, que despertamos, es una victoria que tenemos en el Señor. Pues el Señor, hermanos, tiene misericordia con cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Amén. Buenos días, Dios los bendiga, gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente, porque nos permite un día más de vida, por estar aquí en su presencia. Y me voy a permitir leer el Salmo, Isaías 61, tan hermoso. Buenas nuevas de salvación para Sion, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Él, que vendría una profecía que se cumplió. Dice 61: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será
conocida entre las naciones, y su renuevo en medio de los pueblos todos los que lo tienen. Reconocerán que su linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque mi visión con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Voy a recalcar el último texto, porque todos son muy hermosos, pero estoy batallando para leerlo. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, el compromiso tan grande que tenemos. ¿Cómo nos ve el Señor como sacerdotes? O sea, no solamente, hermanos, es el pastor, el ministro, es todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios es como tiene esa responsabilidad. Así mira el Señor a su pueblo. Cada uno de nosotros representa para Dios un sacerdote, representa un ministro. Y por esa razón, hermanos, siempre debemos estar pegados de la mano del Señor para poder, hermanos, hacer lo que Él desea. Gloria a Dios por ello. ¿Alguien más, hermanos? El lugar está abierto. Amén. El Señor les bendiga. Dice Salmo 33. Alegraos justos de Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teniendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Teman Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente con la mucha fuerza. Baja para salvarse del caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Con este salmo quiero dar gracias por la vida, por la salud, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha mostrado su misericordia día tras día. Vemos tantas situaciones que pasan alrededor de nuestras casas, de nuestra
municipios, y el Señor nos sigue guardando hasta el día de hoy, hermanos. El día de hoy tuvimos la misericordia de permitirnos despertarnos a un nuevo día, una nueva mañana, y para ponernos a cuentas con el Señor, hacer lo que a Él le agrada, dejar de hacer lo que a Él le pone triste. No dejemos de orar los unos por los otros, porque hay veces que unos flaqueamos y los otros estamos, y otros están más confiados, y cuando así viceversa, pero la oración de unos por los otros, nunca nos olvidemos de este pequeño rebaño que siempre estamos unidos, que nos seguimos, que hasta el día de hoy Dios ha puesto su mano y su misericordia, que nos sigamos reuniendo, porque sabemos que más adelante no sabemos qué pueda venir, que nos pueda prohibir, pero el día que estamos aquí, vengamos gozosos, sedientos de recibir palabras del Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Bienaventurados somos, hermanos, el formar parte del pueblo de Dios. Recibimos, hermanos, directamente de todas las cosas. No ocupamos, hermanos, a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo para alcanzar las misericordias de Dios nuestro Señor. Gloria a Dios por ello. ¿Alguien más? Amén. Buenos días. Agradezco a Dios por permitirnos estar todos aquí reunidos, recibiendo la enseñanza, la escritura que nos ha pasado, que nos ayuda a seguir el camino por los comentarios que tiene la escritura para todos nosotros, que son ejemplos. Y yo quiero compartir con ustedes algo de la escritura del apóstol Pablo escribió a Tito. En la carta a Tito, en el capítulo 2, así a grandes rasgos, habla acerca de la sana enseñanza. Y él habla de la sana enseñanza. Dice Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Y la sana enseñanza, dice por allá en el versículo 10, es acerca de Dios, nuestro Salvador, o sea, que sea atractiva esa enseñanza. Y en el 11 nos dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y luego claramente dice, no se instruye, o sea, se nos dice a todos los que somos creyentes, a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos de vivir con sabiduría. O sea, este mundo que ahorita para Dios es un mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día milagroso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Y luego el versículo 15 dice a Tito, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes que las hagan. O sea, esta es la sana doctrina acerca de la venida de Jesús y que Él dio la vida por nosotros y que estamos viviendo en un mundo para Dios es maligno y debemos apartarnos de las cosas, como dice claramente aquí, placeres pecaminosos de la vida mundana. Entonces debemos de vivir con inteligencia, con sabiduría, pidiendo la verdad. Tantas y tantas doctrinas que hay en cuanto a la palabra de Dios. Y algunas están muy desviadas del centro principal que es la sana doctrina, hermano, debe estar teniendo como sustento principal a nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios, hermanos, que en este lugar, desde que yo empecé a venir aquí, siempre se ha predicado la sana doctrina. Y es una ventaja, hermanos, que tenemos, que siempre se predicó y siempre se ha predicado conforme a la palabra. Gloria a Dios por. ¿Alguien más? El lugar está abierto.
Vamos a poner atención, hermanos, cuál es el mensaje que tiene el Señor preparado para su pueblo. Lo que sí sabemos, hermanos, es que es para la bendición de cada uno. Abramos nuestro corazón y hagamos caso a la sana. Yo lo digo. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición, hermanos, es que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. A través de la palabra de Dios vamos siendo enseñados de tal manera, hermanos, que podemos vivir una vida que agrade a Dios, una vida de servicio a Dios, hermanos. Antes servíamos, ¿a quién servíamos antes? Servíamos al mundo, a las riquezas, todo aquello, ¿verdad? Sin embargo, ahora buscamos servir a Dios. Y siempre la palabra desde los tiempos antiguos pues habla de Dios, del amor de Dios, de que su pueblo sirva a Dios para que viva una vida más tranquila, más agradable, más próspera, y siempre sirviendo al Señor, porque eso es lo más importante en nuestra vida, en nuestra vida. El creyente sirve a Dios, se mantiene ocupado y no tiene tiempo, oportunidad para ver las cosas del mundo de tal manera que se perjudique el creyente y las familias, todo se perjudica. Sin embargo, cuando estamos al servicio del Señor, de alguna manera nos mantenemos ocupados y al pendiente de hacer el bien conforme a la voluntad de Dios, conforme al mandamiento de Dios, de amar al prójimo, bendecirnos los unos a los otros, orar unos por nosotros, mantenernos ocupados, hermanos, que eso es lo importante, sirviendo a nuestro Dios. ¿De qué manera? Pues el Señor nos muestra en su palabra de qué manera servirle, qué actitud tomar, en qué posición estar. Si hablamos como creyentes, hermanos, todos somos iguales, no hay diferencia, no hay mayores entre los creyentes. Los hijos de Dios, como decía el hermano, somos sacerdotes, ministradores de la obra de Dios, todos, sin excepción, ¿verdad? Cada quien conforme al don, conforme al ministerio, pues hacemos la parte que nos toca. Y eso es lo importante, estar ocupados en la obra de Dios para que podamos siempre estar buscando lo mejor, ofreciéndole a Dios lo mejor, hermanos. Y esa es la obra con el prójimo, es acá en la actitud que tomamos. De qué manera nos comportamos, hermanos. Pero qué importante es estar ocupados sirviendo a Dios de la manera que el Señor nos vaya a mostrar. Les invito a abrir las Escrituras, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Siempre el Señor no buscaba al hombre para hacerle bien, para que el hombre vea cómo se mueve Dios con el hombre, cómo lo hace prosperar en lo espiritual, en lo material. Dios permaneciendo siempre fiel en todo momento. Los hombres somos los que fallamos ante Dios y no sabe el hombre por qué esto, por qué aquello, si no estamos ocupados sirviendo al Señor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Habla así la palabra del Señor, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pedirle a Dios que nos revele de qué manera podemos servir a Dios, dedicando nuestro sentir interior, sentir la necesidad
necesidad de servirle a Dios, de ser parte de la obra de Dios, hermanos, que con toda nuestra alma sirvamos de todo corazón, como dice la palabra. Versículo 13 dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Guardemos los mandamientos de Dios, hermanos, para que tengamos prosperidad. Primeramente lo espiritual, hermanos, entender el plan y el propósito de Dios. ¿Qué quiere? ¿De qué manera quiere que yo le sirva? ¿De qué manera quiere que ande yo, verdad? Para bien mío y de mi familia y de todos aquellos que puedan ver el ejemplo del Señor en cada uno de nosotros. He aquí dice, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Del Señor nuestro Dios son todas las cosas, hermanos, los cielos y de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella son de nuestro Dios, hermanos. Qué bueno que el Señor nos permite de alguna manera ser partícipes de la propiedad que Dios pone en cada uno de nosotros, hermanos. La bendición de Dios, como Dios en su fidelidad viene cumpliendo con todos los hombres y da a los hombres lo necesario para vivir esa vida, ese trayecto de vida en la cual Dios se va mostrando y manifestando. Pero Dios, sin acepción de personas, hermano, ha proveído para todos, porque de Él es todo, la tierra, los cielos de los cielos, y todo lo que hay en la tierra. Y el Señor nos permite ser parte de ella, pero ahora pues somos administradores. ¿Qué actitud debemos de tomar? Si el Señor nos permite hacer tantas cosas, tener tantas cosas, propiedades, casas, hijos, yernos, nueras, ¿cuánto nos permite tener nietos, bisnietos? Vivir tantos años, hermanos, ¿cuánto nos permite el Señor? Bendito sea nuestro Dios. ¿A quién le servimos, hermanos? No podemos servir a dos señores, como dice la Escritura. Veamos en Mateo capítulo 6. No podemos servir a Dios y servir a las riquezas al mismo tiempo, como dice este versículo. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas a la vez. ¿Servimos a Dios, hermanos, o estamos sirviendo al mundo y todo lo que hay en el mundo? Bendito sea el Señor. ¿A quién estamos sirviendo? ¿De qué manera nos comportamos? ¿Cómo estamos viendo las cosas? ¿Reconocemos a Dios en todo lo que nos ha dado, en todo lo que ha puesto en nuestras manos? ¿De qué manera obedecemos a Dios y reconocemos a Dios, hermano? Si nos ha dado tantas cosas, ¿verdad? Y en el trayecto hay sufrimientos, hay padecimientos, pero vamos viendo la mano de Dios, cómo nos va ayudando a ir adelante, a seguir adelante, hasta entender los tiempos de Dios. Y hoy por hoy que ya estamos llegando a los últimos tiempos, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Servimos al Señor o servimos al mundo, a las riquezas? ¿Cuántas cosas que ofrece el mundo que distrae al hombre, al creyente, y lo absorbe y lo pierde si se descuida del creyente? Bendito sea el Señor. Hay muchos ejemplos desde los apóstoles con el Señor Jesucristo. Veamos cómo batalló el Señor también Jesucristo con los apóstoles, y cómo está batallando con nosotros hoy mismo en estos tiempos. ¿De qué manera? Veamos por ahí en Lucas capítulo 22.
Lucas 22, versículo 24, hacia adelante, habla de la grandeza en el servicio. Y aquí viene un ejemplo de los apóstoles, cómo discutían entre ellos, de qué manera discutían, porque preguntándole al Señor quién sería mayor. Versículo 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve, dice el Señor. ¿De qué manera les habla el Señor a los apóstoles? ¿Quién? Los apóstoles, como humanos, sin entendimiento todavía, querían poder, querían autoridad. ¿Pero para qué? ¿Dónde nos pone el Señor cuando queremos levantarnos o exaltarnos o ser mayores que otros? El Señor habla muy sencillamente y da la enseñanza. Dice: mas no así ustedes, sino sean mayor entre ustedes como el más joven, como el más sencillo, como el más humilde, podemos decir. Y el que dirige como el que sirve, el que dirige, el que preside, el que habla al frente como el que sirve. Sabemos que el mayor en el reino de los cielos es el que más sirve, es el que más sirve, pero no aquel que se quiere enseñorear, no quiere estar sobreviviendo hacia abajo a los demás, ¿no? Entendiendo que estamos todos en el mismo nivel, tenemos la misma autoridad, la misma facilidad para obedecer a Dios o para desobedecerlo también. ¿Qué le dice el Señor? Porque ¿cuál es el mayor en el 27? Dice: el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa. Aquí en la tierra el que se sienta a la mesa es servido por otros, es el mayor entre los hombres. Pero con el Señor, ¿quién es el mayor? Dice: no es el que se sienta a la mesa, dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor sirviendo la mesa, en la cena del Señor, Él sirviendo la mesa. El más humilde, el más sencillo, el Señor Jesucristo, siendo el ejemplo digno, el ejemplo que debemos de tomar, para que no creamos que somos algo, porque tienes esto, porque tienes aquello, porque sabes cuántas cosas, no te la creas, no la creamos. No somos nada, no valen nada. Así como el Señor es el dueño de todas las cosas, como son, no son las cosas, no viene a ser nada para el hombre. Las cosas materiales son, y llega un momento que no son, que no sirven para nada, hermanos. Cuando llega el tiempo de partir a la presencia del Señor, ¿qué sirve? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Dónde está el más poderoso de la tierra, el más rico, el más fuerte, el que ha estado como rey, como grandes reyes? ¿Dónde está? Todos iguales. Dios llama al hombre a sus pies a la hora de la muerte, sea quien sea. Y nada sirve para el hombre de las grandes riquezas, el sentirse poderoso, el sentir dominar, mandar, hacer como él quiere, no es nada, no viene a ser nada. A la hora de la muerte, todo se convierte en nada. Dice el Señor: yo estoy entre ustedes como el que sigue, viendo la mesa de los apóstoles. Y es lo que debemos de hacer, hermanos, dispuestos a servirnos, a servir al prójimo, a servirnos los unos a los otros, pero considerándonos los unos a los otros, todos iguales. Para el Señor no hay excepción de personas, todos somos iguales.
Hay otra petición de los apóstoles en Mateo 20, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante, habla de la petición de Santiago y de Juan. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué queréis? Ella le dijo: ven, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes se ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir. Los apóstoles no entendían esto, pedían que el Señor les diera un rango donde está para controlar como humanos. Todavía no entendían aquello. Sin embargo, el Señor dijo: más allá van a entender, más allá, pero tienen que padecer conmigo y hacer conforme se les va enseñando para que podamos llegar hasta el final, hermanos, sufriendo y padeciendo lo que tengamos que sufrir y padecer por el Señor, para seguir aprendiendo lecciones, para seguir aprendiendo que no somos autoridad, que no somos autosuficientes, que si no tenemos a Dios no somos nada, y no tenemos al Señor por nosotros, no hay nada en hombre. No lo entendimos nosotros, pero después así nos pasa a nosotros. Si no lo hemos entendido, vamos a sufrir y a padecer más para ir entendiendo si realmente somos hijos de Dios, somos del Señor. Pero el hombre, la vida cristiana es una vida de servicio, hermanos. No puede ser de otra manera. Servir siempre. Servir a todos sin acepción. ¿Qué nos dice el Señor cuando el enemigo ora por el enemigo, ama, bendice? ¿Qué nos espera? Y al que nos hace daño debemos de amar y bendecirlo, cuanto más a todo aquel que tiene necesidad, y podemos darle una palabra, podemos alimentarlo, podemos ayudarlo con el alimento espiritual y aún con el alimento material. Servirnos los unos a los otros. Hay un texto muy interesante que, hablando del buen samaritano, veamos Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante, nos habla de un ejemplo muy interesante, porque donde habla de un sacerdote, habla de un levita y habla de un samaritano. Habla de un sacerdote conocedor de la ley, el levita que servía en el templo, y de un samaritano que no se veía con los judíos,
quién fue el que actuó correctamente. Versículo 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos a Dios, hermanos? Obedeciéndolo, sirviendo a Dios. Cuando servimos al prójimo, estamos sirviendo a Dios. ¿De qué manera podemos servir a nuestro Dios? Bien ha respondido, le dice el Señor, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Preguntándole al Señor para comprometerlo o tratándole de alguna manera de justificarse él. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí vemos tres personajes diferentes, hermanos. Un sacerdote, un conocedor de la ley, un responsable ante Dios de servir a Dios, servir al prójimo. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud del sacerdote, hermano? ¿Qué sucede hoy en día? ¿Cuánta religiosidad hay, hermanos, que se levantan reyes, sacerdotes, autoridades que están sobre lo alto? Son servidos más que servir. ¿Dónde está esto? ¿Dónde estamos quedando? ¿Dónde está quedando lo puro, lo verdadero, lo que es de Dios? Si profesamos a Dios, pero sucediera esto en usted o en mí, que estuviéramos acá arriba, vemos la necesidad, pasamos de nada, ¿qué estaríamos haciendo de más? Asimismo dice un levita, el versículo 32, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita también servía en el templo, era el pueblo que servía en los templos para servir al pueblo de tal manera. Pero aquí está el ejemplo, ¿cuál es la reacción inmediata? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos la necesidad de aquello? ¿Nos hacemos como ciegos y pasamos de largo? ¿O nos detenemos? Actuamos conforme el ordenamiento de Dios. Servir a Dios, sirviéndole a Dios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano, pueblo que no se veía, no lo veían los judíos, no se veían entre sí. Aquel hombre fue movido a misericordia. Yo pienso que aquel hombre sí conoce, o debía de conocer la ley, porque sí la conocía, pero actuó conforme a la misericordia del Señor y obedeciendo al Señor se dispuso a servir a aquel hombre herido que estaba por ahí postrado. ¿Y qué hace el hombre? Y acercándose se vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él.
ayudó, le curó sus heridas. Antes se usaba el aceite y el vino, y es práctico, algo práctico usar aceite con mezcal, con vino para curar heridas. Hoy en día lo hacemos cuando hay necesidad, con ciertos ingredientes. Curó sus heridas con aceite y vino y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Llegó hasta el lugar donde iba a ser atendido, cuidándolo de él. Y otro día al partir, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Cómo le invierte el Señor? Él preguntaba: ¿quién es mi prójimo? El Señor le dice: ¿quién crees que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El samaritano era el prójimo, hermanos, que ayudó a su prójimo, porque yo soy prójimo también. El samaritano era un prójimo que necesitaba en su momento, pero como dice la palabra, con los hombres lo que quieras que haga contigo. Y actuó correctamente, siendo él un prójimo, ayudó a su prójimo. Todos somos prójimos y todos vamos a recibir de parte de Dios ayuda como prójimos, como hijos obedientes, si así es la voluntad de Dios. Consideramos al prójimo, pero consideremos también que un día somos necesitados de Dios y va a haber un prójimo que nos va a ayudar a nosotros también. Lo importante es aquello que lo entendamos de tal manera, porque la necesidad está con cada uno de nosotros, ahorita, mañana, más allá, en todo tiempo. ¿Qué nos espera a la hora de morir, hermanos? Estemos en orden con Dios, que hayamos actuado correctamente para que Dios nos ayude aún en aquel momento. Somos el prójimo más necesitado, ha llegado el momento, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién crees? Le dijo a aquel que lo cuestionaba. ¿Quién fue el prójimo que ayudó a aquel que cayó en manos de los ladrones? Como el Señor le revirtió allí de tal manera que, ¿cómo quedó el personaje? Él le dijo, respondió el personaje, dice, que usó de misericordia con él, el samaritano usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Como este personaje, como esta gente. Tenemos el ejemplo de Pablo, de los apóstoles, cómo actuó Pablo. Veamos en Hechos capítulo 20 cómo se movía él. Hechos 20, versículo 17 hacia adelante, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sirviendo al Señor, dice Pablo, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. ¿De qué manera les tocó la vida a los apóstoles, hermanos?
con una convicción que no tenían temor a nada, servían a Dios, llevando el mensaje de la palabra, enseñando de esta manera, para que pudiera entender el hombre cuál es la manera que vamos a servirle a Dios. Pablo, testificándole a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 28 dice, por tanto, mirad por ustedes, diciéndole a los ancianos, porque era un cuerpo de ancianos que dirigía la iglesia en estas áreas, en Mileto, dirigía a la iglesia un cuerpo de ancianos, como lo que habla la Escritura de que establezcas ancianos en cada localidad, no una persona, porque una persona sola se enseñorea, se levanta y echa a perder todo. Y donde hay varios, con uno que sea justo ante Dios, no va a permitir que los otros se levanten. Y nos va a mostrar y enseñar de tal manera. Y le dice a los ancianos, dice, por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Vean aquí cómo a los ancianos les dice que los ha puesto para apacentar todo el rebaño. O sea que para que pastoreen los ancianos, todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para que cuiden y obispen la iglesia, la grey, los ancianos, varios, y en su momento todos los unos a los otros, hermanos, cuidarnos, ayudarnos, orientarnos, aconsejarnos, orarnos por otros, de cuántas maneras. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Qué importante, hermanos, es que haya varias personas o toda la iglesia atenta y lista, estando preparados para discernir cuando viniere un lobo rapaz que quisiera apoderarse o mandar. Por eso el cuerpo de ancianos en una iglesia es lo que el Señor estableció. Si así fuera en todas las iglesias, fuera diferente, hermanos. Pero hoy en día hay mucho señorío. Se levanta un personaje, un solo personaje, si no tiene alguien más a su lado que lo esté ayudando, orientando, va a caer en la tentación de gobernar, de ser mayor. Como los mismos apóstoles preguntaban, como hoy en día está sucediendo en muchas formas religiosas. No perdonarán, pero dice, y de ustedes mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, acordándonos que 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas al lado. Pablo, de qué manera amonestaba, enseñaba y con poder no permitía que se levantaran personajes, porque era un hombre servidor, un carácter fuerte pero humilde y sencillo para servir, para hacer misericordia donde fuera necesario. La actitud del ejemplo de Pablo. Debemos servirnos por amor los unos a los otros, hermanos. Veamos en Efesios capítulo 6. Capítulo 6, del 1 al 9, habla de la familia, los padres, los hijos,
Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A los hijos, hermanos. No olvidemos que usted y yo somos hijos también. Obedezcamos a Dios para poder entender y obedecer a vuestros padres de la tierra. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar a los padres. Primer mandamiento con promesa, ¿no? Y sea de larga vida sobre la tierra. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres, está hablando de padres creyentes, hermanos, hijos creyentes. Entonces la actitud de los padres hacia los hijos debe ser una actitud moderada, que disciplina con amor, que disciplina de la manera que conviene a Dios, para no desesperar a los hijos. Los hijos, pues, hablando, que honren a sus padres, que honremos a nuestros padres, así como honramos a Dios, porque todos somos hijos de Dios, honremos a nuestros padres. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Promesa de Dios, hermanos. ¿Dónde se esconde la longevidad, la larga vida que Dios promete? Honrando a nuestros padres. Principios muy importantes que debemos de seguir. Y habla de siervos: obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Siervos, los que trabajamos para otros, que servimos trabajando para otros. ¿De qué manera debemos ser, hermanos? Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al hombre como agradar a los hombres, sino más cuando me encuentra mi patrón, me muevo y hago como que hago lo mejor. No, siempre ser de un solo sentir, de un solo actuar, haciendo las cosas conforme al ordenamiento de Dios. Como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No hacer distinciones, hermanos. Nos toca ser siervos, nos toca ser amos, todos iguales, considerándonos los unos a los otros. Muy importante, porque en la iglesia del Señor no hay mayores, hermanos, y las enseñanzas van a ser ejemplos. Si las hacemos conforme a la enseñanza del Señor, van a ser dignos ejemplos para que otros vean la obra de Dios y vayan a los pies del Señor. Veamos otra porción muy parecida a esta que estamos viendo, hermanos, que viene en Colosenses capítulo 3, aquí adelantito. Pablo enseñando acá lo que venimos enseñando a los Efesios y aquí enseñando a los Colosenses, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Deberes sociales de la nueva vida, la vida en Cristo, y habla de las casadas, dice: estarán sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas,
O sea que la condición del creyente, tanto el hombre como la mujer, cómo debemos de ser, de actuar, de hablar, de expresar. Hijos, versículo 20, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. También hijos creyentes, hermanos, y si no son creyentes, pues la actitud de los padres debe ser una actitud adecuada para llevarlos a creer también a los hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al loco como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Damos a hacer lo mismo, lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también ustedes tenéis un amo en los cielos. Pues aquí el Señor pone tanto a los amos como a los siervos en el mismo nivel. A los padres como a los hijos, todos como hijos, hermanos obedientes. No creamos, si hay conocimiento de Dios, hermanos, vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, sirviendo en la familia, sirviendo con los padres, sirviendo con los hijos, sirviendo con el prójimo, haciendo la buena voluntad, porque estamos sirviendo al Señor. Vamos a lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Los amos, siervos, los siervos, haciendo lo que el Señor manda, lo que el Señor ordena. Bendito sea el Señor, hermanos. Las enseñanzas de la palabra nos llevan a servirnos los unos a los otros, con un corazón dispuesto, humilde, sencillo, dispuesto a servirnos como el buen samaritano que se dispuso a ayudar a aquel hombre herido, postrado en tierra. Pasó el sacerdote, pasó el levita, no pasaron de largo. Yo creo que sí nos han pasado a usted y a mí, que hemos pasado por alguna situación que vemos y nos vamos de largo. Yo creo que todos de alguna manera hemos experimentado algo de eso. Pero qué importante es que cuando veamos esa oportunidad, hermanos, sirvamos a Dios, ayudando aquí y allá, más allá, donde estemos, porque eso es lo que agrada a Dios y es la manera de servirle a Dios. Servirle a Dios es servir al prójimo. Si lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste a mí, dice el Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos exhorta, nos anima, nos prepara, nos capacita para que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos la palabra viva, hermanos, la sana palabra, la sana doctrina, que nos muestra dónde se esconde el bien y la prosperidad y la larga vida para creyentes, hermanos. ¿De qué manera? Aprovechemos el tiempo. Cada quien conforme a las oportunidades que tengamos y conforme al don y al ministerio y a la capacidad de poder hacerlo, hermanos, hagámoslo, celebremos la buena semilla. Estaremos preparados para aquel día, hermanos, que el Señor nos llame. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor, por tu santa y bonita palabra. Contentos, agradecidos, Señor, porque tú nos muestras, nos enseñas la manera, Señor, de que podemos vivir una vida agradable conforme a tus enseñanzas, Señor, entendiendo y conociendo tu santa y bendita voluntad, Señor. Permite que esa misericordia que tú hiciste con todos nosotros, Señor, ahora esté en nosotros.
nosotros, Señor, para poder aplicarla en todos aquellos que estuvieran en necesidad, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, todo está en tus manos. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias que tienes cuidado de todo, Señor. En el nombre del Señor Jesús, nos encomendamos a ti, Señor. Gracias por todo. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos. Gracias a Dios por la palabra. Es un privilegio, hermano, como comentamos hace. Somos el pueblo elegido por Dios. Somos sacerdotes. Somos ministros del Señor. Y eso, hermanos, es una bienaventuranza. Pero mayor es la bienaventuranza el de poder servir a Dios en humildad y en sencillez. Poder ser partícipe de las obras del Señor, hermanos, es algo maravilloso. Y debemos, hermanos, tomarlas siempre con responsabilidad, con sencillez, pensando siempre agradar el nombre de nuestro Señor Jesús. Solamente es la manera en que podemos, hermanos, seguir creciendo de manera espiritual y reconocer a Dios nuestro Señor en nuestras vidas y en nuestros años. Pero hemos de servir al Señor nuestro Dios en humildad, en respeto, con responsabilidad, sabiendo, hermanos, que como dice nuestro hermano, todos somos iguales. No hay mayor ni menor. Ante los ojos de Dios somos exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces es algo maravilloso poder pertenecer al pueblo de Dios, pero debemos, hermanos, esforzarnos a seguir en este bendito camino, seguir caminando en humildad, en sencillez, ¿sí? Sirviendo solamente a Dios Jesús. ¿Te gusta, no? Ponerse en pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias, hermanos, por esto que hicimos el día de hoy, tratando de agradar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre eterno, Padre amado, Padre glorioso y maravilloso, te damos gracias, Padre, por tu infinita bondad, tu infinita gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste en esta mañana estar aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Y esta mañana nos gozamos, Señor. Hemos recibido de tu parte bendición, hemos recibido de tu parte gracia, misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello, Dios. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estés con nosotros, que nos guíes, que nos fortalezcas, que tu Santo y Precioso Espíritu tome el control de nuestras vidas para seguir avanzando, Señor, hacia adelante. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permitas servir, Señor, en humildad, en sencillez, reconociendo, Señor, en nuestros caminos, reconociendo tu bendición, reconociendo tu guianza, reconociendo tu sana doctrina, Señor, y permitiendo, Señor, seguir avanzando en este camino. Te pedimos, Señor, que nos lleves hacia adelante. Te pedimos, Señor, que perdonemos nuestros pecados. Ahora, Señor, vamos a despedirnos sin antes agradecer por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre, y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga.